La mejor forma de preservar el saber es mantenerlo en uso. Es decir, no tanto acumular ítems, sino razonar y poner en práctica esos conocimientos. Y no digo ponerlos en práctica de forma abstracta, sino en la resolución de los problemas cotidianos que tenemos en nuestra vida y del momento histórico que nos toca vivir. Creo que el formato del saber tiene dos grandes ámbitos. Uno sería el de la investigación, es un formato específico, dentro del terreno del diseño bastante desconocido, por lo menos que tiene problemáticas a la hora de ser identificado, y el otro es el de la experiencia derivada de la práctica de los propios diseñadores en el desarrollo de conocimiento. Y esa es, digamos, las dos grandes dimensiones o los dos grandes formatos que deberíamos asumirlos y deberíamos de desarrollarlos para generar realmente conocimiento. Preservar el conocimiento ha sido algo que ha preocupado siempre, y yo me pregunto qué pasará ahora que todo lo almacenamos en soportes digitales o electrónicos que van quedando, poco a poco se van quedando obsoletos, y me imagino que ingenieros y informáticos deben estar pensando cómo hacer un trasvase sistemático de datos de forma tal que pueda durar años, porque yo ya he dado por perdidos muchísimos de los trabajos que tenía almacenados en archivos que se hicieron en programas que quedaron en desuso o los almacené en soportes que ya quedaron obsoletos y los he dado por perdidos. Es decir, que eso debe ser una preocupación de la humanidad entera. Usarlo. El saber hay que usarlo, o sea, si no, no tiene ningún sentido. El saber nos depara muchas sensaciones. Primero las placenteras, por supuesto. A veces el placer reside simplemente en el hecho de conocer cosas distintas, en el avanzar en el conocimiento de cosas que uno hasta ese momento no conocía, pero también está el dolor, porque sabemos que la cultura también nos pone frente a la parte más negativa del ser humano y de nuestra sociedad. El estudio de la historia del arte o de la arquitectura, que a mí siempre me ha tirado más, me ha deparado verdaderos momentos de placer, porque he podido comprender cosas que para mí eran obtusas. Yo creo que el aroma más importante sería el de la investigación, el de la identificación de conocimientos a través de la misma. Hay una definición de sabiduría que dice: sabiduría es el uso correcto de la inteligencia o de los conocimientos, ¿no? Que distingue perfectamente entre saber y tener conocimientos, porque todos conocemos a gente muy culta, muy inteligente, pero que sin embargo no tienen dominio sobre sus emociones o carecen de empatía. Es decir, que los test de inteligencia no miden la sabiduría. Bueno, yo creo que el saber no tiene sabor, o sea, el saber lo que tiene es estructura, o sea, el saber es sobre lo que se construye la vida y sobre lo que se construyen nuestras decisiones. El sabor será como lo utilices y será qué jugo le saques tú al saber. Bueno, la mejor forma de educar entre lo que es la guía y la alimentación ha variado, y varía también dependiendo del momento histórico y de la generación en la que uno se encuentre. Por ejemplo, yo creo que hasta la sociedad de la información digital, esta enorme revolución que se sufre a finales del siglo XX y principios del siglo XXI, la educación se basaba muchísimo en la alimentación, es decir, en el trasvase de conocimiento. De hecho, incluso en la docencia los créditos se medían por horas que impartía el profesor un conocimiento. Hoy en día el papel que se le adjudica a la educación y al educador es el de guía. Tutorizar el trabajo autónomo del alumno para que éste acceda y adquiera el conocimiento. Es decir, no es solamente ya que, como antes, ¿no?, los apuntes del profesor, porque ahí estaba el conocimiento, ahí estaba el saber, ahí estaba lo que había que saber. Con el ejemplo. Ambas funciones son aplicables a la educación. Los docentes, los que tienen la misión de crear conciencias críticas, deben guiar, deben mostrar cuál es el camino de la excelencia para proporcionar a los alumnos y alumnas la brújula que les orientará. Pero no basta con proporcionarles la brújula, también han de alimentar mediante conocimientos técnicos y humanísticos el espíritu. El problema de la educación es un problema terminológico, porque yo creo que no lo tenemos consensuado.
Una cosa es educar, otra cosa es formar, otra cosa es capacitar y otra cosa es especializar. Y yo creo que esos 4 niveles o esas 4 dimensiones habitualmente se entienden como educación. Creo que el concepto de la educación, y sobre todo a través del diseño, sería qué nuevos valores o qué valores específicos incorporamos al individuo como ente que tiene que relacionarse con el planeta, tiene que relacionarse con el medio ambiente, tiene que ser un animal gregario y en última instancia tiene que mirar fundamentalmente hacia el futuro. En la agricultura todo depende del clima, evidentemente, la temperatura, la lluvia, incluso el tipo de tierra en el que se vaya a plantar. Incluso, en el caso de la agricultura, hay periodos de barbecho. En el mundo de la educación no se pueden tener momentos de barbecho, porque cada generación es nueva y además sin solución de continuidad. ¿Por qué la cultura en condiciones que se suponen que son adversas, como fue en el siglo pasado, los años 70 y los años 80 en España, fueron incluso anteriores, momentos fértiles para la cultura, y sin embargo ahora que tenemos muchísimo más medios, tenemos la sensación a veces de estar viviendo un bache cultural? Evidentemente, como decía antes, las infraestructuras, las ayudas, sí, pero no es lo único. Bueno, entender la cultura como territorio donde realmente vamos a sacar valor, vamos a tener la capacidad de extraer de ahí, pues desde conocimiento hasta actitudes, valores, etcétera, nos llevaría a entender que quizás la cultura es un hecho político, la cultura es un hecho social, y yo creo que eso nos derivaría al concepto de identidad. Para mí la cultura es identidad. Y quizás en este momento, con esa cultura globalizada, tan extendida, con la vorágine de la globalización, el hecho de la cultura entendida como identidad puede ser realmente un factor a reflexionar y a incorporar en nuestros discursos y sobre todo en nuestras actividades. La cultura no es una acción inducida, sino la cultura viene del vivir, y el vivir genera cultura. No es una cosa extraordinaria. No es una cosa al margen de la vida, no es la vida, no es cultura y luego hacemos una cosa que es cultura para no es ese sentido, o sea, la cultura se genera por la vida. Ahora, sin embargo, la riqueza de las naciones está basada en el talento, en la tecnología, y eso solamente se puede cultivar mediante educación. Está comprobada la correlación existente entre una buena educación y un buen desarrollo económico. El diseño es una herramienta para buscar soluciones adaptadas a tu tiempo. Pueden ser soluciones, sí, con una componente estética, entre comillas, pero busca básicamente dar soluciones. Entonces yo creo que el resultado debe de ser unos productos, cada uno desde sus medios, que favorezcan la reflexión de la sociedad en torno al momento que le está tocando vivir. Hemos perdido mucha cultura en los últimos 30 años. Sobre todo con la eclosión de la globalización, lo local ha desaparecido y ha, digamos, sido sumergido en el olvido mucho en torno de esa cultura. Entonces, para mí, habría una etapa es recuperar, digamos, esa tradición, esa cultura del pasado, para tomar conciencia de qué somos y cómo nos definimos frente a la cultura globalizada y poder realmente plantear alternativas importantes hacia ese futuro, hacia las nuevas formas que vayan a surgir a partir de la globalización. Para recoger buenos frutos hemos de suscitar en los jóvenes el deseo de aprender. Vivimos en una sociedad que está constantemente cambiando y va a ser cada vez más necesario ir adaptándonos a esos cambios. Todos educamos. Por eso se utiliza la metáfora que para educar a un niño se necesita toda la tribu. Lo que pasa es que para que sea una buena educación tiene que ser una buena tribu. El problema es que en educación la cosecha tarda 20 años
Y los políticos no parecen interesados en cultivar nada que no puedan cosechar durante el periodo de su mandato, y eso resulta descorazonador. La cultura no tiene frutos, la cultura es en ella misma el devenir de la vida, el devenir de la sociedad. El fruto de la cultura es la vida misma, o sea, no hay unos frutos especiales de la cultura. O sea, cuando yo estoy andando por la calle estoy haciendo cultura, pero cuando como estoy haciendo cultura, cuando decido de qué color pinto mi casa estoy haciendo cultura, cuando diseño estoy haciendo cultura. La cultura se construye con la actividad humana. El diseño en todas sus vertientes, en todas sus especialidades, es una disciplina que, como decía anteriormente, no se centra en la forma, ni tan siquiera en la belleza formal, final del objeto producido. Eso creo que nos podemos dar cuenta cuando analizamos objetos de antediseño o, por ejemplo, en diseño de moda, que muchas veces vemos proyectos que son inviables desde el punto de vista comercial, pero entendemos que son apuestas de vanguardia que permiten una reflexión. Hemos visto en los últimos años que el diseño aporta valores que a través de las otras ciencias o conocimiento basado en las ciencias científicas o en las ciencias humanas no habían sido residentes o no habían sido, digamos, que identificados y mucho menos utilizados. Entonces, la incorporación del diseño abre, digamos, que herramientas, abre, digamos, que canales, abre campos que desde las otras disciplinas realmente no han sido, digamos, que explorados. El diseño tiene que demostrar que es un territorio científico y que tiene, digamos, entramado suficiente como para entenderse como factor de investigación. El diseño no solamente resuelve los aspectos formales de los productos que diseña, también aporta valores culturales y emocionales. Y ahora quiero trasladar esto a la ciudad. Las ciudades, a través de sus espacios públicos, de sus edificios, de sus comercios, explican cómo es la ciudad, nos hablan de cómo es la ciudadanía. Valencia es una ciudad con enormes atractivos medioambientales, sin embargo, su espacio público es muy ruidoso. Y cuando digo ruidoso me refiero no al sonido únicamente, sino sobre todo, como diseñadora gráfica, me refiero al ruido visual que nos perturba la paz. ¿Cuáles son esos elementos que provocan ese ruido visual? Pues es la mezcla desordenada y abusiva de elementos de todo tipo, por ejemplo, señales de tráfico, semáforos, farolas, rotulación comercial, mobiliario urbano, pero no solo eso, también está la calidad arquitectónica o el incumplimiento sistemático de normativas, como es el cerramiento de balcones o la instalación de aires acondicionados en fachadas, que parece que a nadie le importa porque las normativas las contemplan, pero luego no se cumplen. Todo eso es lo que genera un espacio público desordenado y caótico que se convierte en ruido visual. La transformación del paisaje urbano es uno de los objetivos de que Valencia sea capital mundial del diseño en el año 2022. Para ello ya estamos negociando un futuro consejo asesor formado por un equipo multidisciplinar de arquitectos, diseñadores, urbanistas y especialistas en ciencias sociales que asesora al ayuntamiento, porque hemos de ser capaces de crear un marco legal que permita convivir los valores patrimoniales con los valores comerciales. Yo tengo mucha confianza en que este se convierta en un legado de la capitalidad, porque este es un proceso lento, tardará muchos años, pero hemos de sentar ya las bases para generar un entorno urbano agradable de ser vivido. El diseño en relación a la cultura cabría aclarar que el diseño es una metodología de trabajo, una metodología proyectual. El fruto de aplicar esa metodología a determinadas actividades como la gráfica o el modelismo o la moda o cualquier cosa de esas, implica que esa disciplina está realizada bajo un proceso proyectual que se llama diseño, que lo que hace es aquilatar el riesgo y adecuarlo con más precisión al uso. La forma puede llegar a ser conocimiento. Y voy a poner varios ejemplos. Una pintura mural de la Capilla Sixtina, que es la entrega de la llave a San Pedro, el Palacio Te de Mantua, de Giulio Romano, la silla MR10 de Mies van der Rohe,
o las pinturas negras de Goya. Ahí la forma es conocimiento. En esas formas se condensa. El creador ha sabido, como si fuese un catalizador, plasmar o concentrar en la forma una enorme cantidad de datos que te ayudan a entender su momento histórico. La entrega de la llave a San Pedro es el mejor documento que yo tengo muchas veces para explicar y comprender la sociedad del 400. El Palacio T de Mantua, lo mismo, de una sociedad manierista, donde la crisis de valores de esa sociedad manierista se plasma incluso en la crisis de los elementos arquitectónicos. El terror, el horror de la introspección y de una época de descreimiento como en la que tuvo que estar viviendo Goya, un hombre más cercano a las posturas afrancesadas, pero un patriota de la Revolución de 1808, toda esa crisis, incluso existencial, creo que se plasma en la forma. Y en la silla MR10, una silla cantilever, que ya de por sí tiene un sentido, una silla tubular que pretende no tener ni tan siquiera costuras, yo creo que expresa muy bien el espíritu del movimiento moderno. Industria, novedad, rechazo a la tradición como algo contaminado y servicio a la sociedad. Aunque después la silla MR10 todos sabemos lo que ha pasado con el diseño del movimiento moderno, que se ha convertido en un objeto de culto e incluso de lujo, pero si nos centramos en el objeto, creo que la forma efectivamente es conocimiento. La dicotomía forma y contenido no son disociables. Todas las formas tienen contenido, ese contenido tiene significado y esos significados vienen determinados a través de estructuras narrativas o estructuras, digamos, de significado. Tenemos a Dieter Rams en su momento con su decálogo de la buena forma, era ya una, digamos, premonición de lo que iba a ser la necesidad de una actitud medioambiental. Tenemos en este momento a Stefan Diez, que recoge ese testigo y ese decálogo lo reformula, lo amplifica a través de, pues bueno, hechos que han ido aconteciendo desde que Dieter, en los años, digamos, 80 o 70, generó ese decálogo. Yo creo que todas las formas que surgen de ese decálogo son formas que tienen fundamentalmente contenido y que de alguna forma están significando, están, digamos, comunicando contenidos. Por lo tanto, deduzco que sí, que la forma es conocimiento, o me gusta más decir que es expresión visual del conocimiento. Vamos a ver, las cosas pueden tener diferentes significados y diferentes funciones. Las formas pueden ser contenido, los contenidos pueden ser formas, y así la gráfica, por ejemplo, es lenguaje, pero al mismo tiempo y fundamentalmente es mensaje y es paisaje. Todo confluye en una misma cosa que es la gráfica. No entiendo un significado solo de las cosas. Las cosas son poliédricas en su contenido y en sus soluciones y en su aporte. Entonces sí, creo que la cultura debe de arriesgar a pesar de los encontronazos que en cada generación nos vamos a encontrar. ¿Cuál fue el proceso de la cultura en la incipiente sociedad soviética? La cultura no estaba dirigida en los primeros años, la cultura estaba comprometida con el movimiento de vanguardia. Cuando llega el estalinismo se rechaza ese tipo de arte que se sale de los parámetros que la sociedad ya había asimilado, se sale y se le condena como arte burgués, arte muy curioso, formalista, y se cae en el realismo socialista, que es un lenguaje con unos códigos. El código Hays es un código de autocensura. El cine se autocensura por una cuestión muy simple, por cuestiones comerciales. No quieren que una película llegue a un pueblo y el comisario, el cura de ese pueblo, pueda paralizar la proyección con las pérdidas que eso acarrea para la industria. Y deciden crear un código de autocensura. Eso hizo que el producto fuera un producto
muy homogéneo, el famoso happy end, el papel de la mujer que se cambia completamente y se lleva a lo doméstico. Lo que pasa es que sabemos que en el caso de la industria norteamericana había un enorme potencial de personas trabajando con ideologías muy distintas y a veces bajo esa fachada sabían también introducir elementos de reflexión sobre su tiempo que ponían en crisis muchas cosas, pero el formato, desde luego, era el del cine clásico norteamericano. La cultura, yo creo que tiene la opción, tiene la posibilidad de experimentar. En la experimentación, como clave, digamos, de investigación, es donde de alguna manera se pueden comprobar si ciertos factores, si ciertas premisas realmente pueden establecer categoría de valor, pueden establecer categoría, como hemos dicho, de significado, etc. La cultura siempre está innovando, siempre está adaptándose a las nuevas realidades sociales y tecnológicas, con lo cual podemos decir que la cultura innova. Por supuesto que ahí, cuando innovas, hay riesgo. Yo, como diseñadora gráfica, cuando he trabajado para cultura, lo que sí he percibido es que es el ámbito que más me permite arriesgar. Y me pregunto por qué. Bueno, yo creo que hay diferentes respuestas, pero me inclino a pensar que una muy importante es que la rentabilidad de la cultura es sobre todo social y no financiera. Los riesgos están en función del fracaso el cual se huye. Pero, ¿qué entendemos por fracaso? Porque si no fijamos qué es el fracaso, no sabremos los riesgos que estamos corriendo. La cultura, en teoría, como decíamos antes, que es la vida, la propia vida, no tiene por qué correrse riesgos más allá que vivirla. Ya es bastante riesgo, que es finita en sí misma. Pero yo no creo que con la debida deferencia hacia los demás no existen riesgos ni existen límites. Puedes hacer lo que creas que tienes que hacer, siempre desde el respeto a la propia naturaleza y al legado histórico. Yo siempre lo dije, nosotros habíamos pasado del modelo anterior a la revolución digital al modelo posterior que representa Bolonia, y sin embargo el alumno está el mismo número de horas en el aula, tiene una enorme carga de materias, cada una con su horario, y para mí eso es incompatible con el trabajo autónomo tutorizado, ¿vale? Yo sé que en otros países el alumno se le entregan incluso las llaves de espacios como este, de talleres como este, de joyería. Al profesor lo ve una vez en semana, unas X, para tutorizar ese trabajo autónomo que él va desarrollando en el proyecto y en otras asignaturas. Yo creo que sí que se debe de experimentar en nuevos territorios a nivel de metodologías, incorporación de las herramientas, digamos, de las tecnologías digitales, etcétera, con la intención de conseguir avance, conseguir un mayor conocimiento y tener la capacidad de comunicarlos de una manera más eficiente. Lo que siempre han dicho los pedagogos más sensatos es que para que la escuela funcione lo que hay que tener son buenos profesores. ¿Y qué define a un buen profesor? Pues sobre todo ha de ser vocacional, ha de ser un profesor que ame lo que hace, ama a sus alumnos y ama enseñar. Tiene esa pulsión de despertar en el alumnado el deseo de aprender. Para construir una buena sociedad necesitamos, sobre todo, gente con capacidad de despertar el deseo de mejorar. Creo que como mejor se educa es con el ejemplo. Yo creo que hay cosas que es difícil educarlas, quiero decir, que hay cosas que son intrínsecas al propio individuo y que está más predispuesto a ciertas cosas que a otras. Se puede directamente guiar, apuntar, intentar hacer ver que determinadas cosas pueden solucionar algo que tú crees que esa persona está persiguiendo, ¿no? Y que va a poder ser desarrollado de igual manera. Pero yo, lo de la enseñanza, lo de la educación, son unas cosas que creo que en este momento, sobre todo, habría que revisar el modelo, porque creo que en este momento mucho está orientado a hacer una fábrica para las necesidades de mercado. No creo haber malogrado incluso a veces esa cosecha, pero no te sabría decir mucho más. El miedo al error
no debería de estar congénito a nuestra capacidad de experimentación y de seguir generando conocimiento. Y lo tenemos y lo hemos sufrido, o lo estamos sufriendo, en lo que fue la revolución industrial, el movimiento moderno, y en este momento hemos visto de una forma muy tangible, muy descarnada, a qué nos ha llevado. Quizás hemos perdido aspectos importantes de nuestros aspectos, vamos a decir, medioambientales, naturales, pero incluso sociales, pero también hemos tenido otras mejoras, hemos tenido otros avances. Es decir, que la experimentación de todas las vanguardias de principios del siglo XX, en su acción fundamentalmente de riesgo, nos han aportado muchas cosas, pero debemos de saber perfectamente mitigar aquellos aspectos que nos han podido debilitar en algún sentido. El miedo que ha de tener un cultivador es al ser incapaz de suscitar el deseo de aprender. Los proyectos malogrados quizás sean los que más enseñan. Yo creo que el error es una gran fuente de conocimiento y no creo que hay que huir de él. Simplemente hay que saberlo interpretar y saber por qué no funciona. Y son tan agradables como los éxitos. Socialmente no, pero personalmente el que no sepa aprender de un fracaso lo tiene muy mal para poder seguir adelante. En el momento actual yo encuentro que estamos desmovilizados y creo que estamos en un momento, desde luego, con muy pocas inquietudes. La sociedad actual es muy conservadora, incluso los jóvenes son conservadores, pero no en el sentido de partido, no en ese sentido, sino en el de asumir roles, asumir principios que no se le puede pedir peras al olmo. Es decir, una sociedad donde no hay trabajo, creo que las personas interiorizamos que lo primero que tenemos que hacer es cumplir la norma que me permita acceder al trabajo, y eso pues mata muchas veces cualquier idea innovadora. Por ejemplo, siempre hemos dicho que la década de los 80 fue una eclosión de la fertilidad, pero yo creo que en los 70, con todos los movimientos conceptuales, fue un movimiento también altamente fértil. No digo ya todo lo que fue el primer tercio con todas las vanguardias, cuando realmente contradicen un concepto más clásico, más tradicional o asumido. Yo creo que la fertilidad no tiene que ser exacerbación, tiene que ser jolgorio, tiene que ser fundamentalmente extralimitación. La fertilidad es fundamentalmente, para mí, el que podamos conseguir generar más conocimiento, tener un mayor control de lo que nos está ocurriendo, tener quizás más expectativas, generar más consensos, generar más avance, en última instancia, el poder, de alguna forma, seguir repensando y reformulando la realidad, vamos a decirlo así. La Valencia está apostando por convertirse en un terreno fértil para la creatividad. Desde la capitalidad queremos generar un caldo de cultivo propicio para convertir a Valencia en una ciudad creativa. Los cambios duran muchos años, muchos pensarán que la capitalidad son 2 años y no hay tiempo suficiente, y en efecto no lo hay, pero lo que tenemos que hacer, y es lo que estamos haciendo, es abonar el terreno para propiciar ese caldo. No es un momento especial, o sea, es igual que todos los momentos te brindan oportunidades, depende más de que tú seas capaz de aprovechar esa oportunidad. O sea, cada proyecto es una oportunidad para poderte expresar. La clave está en que tú la utilices, la aproveches o no la aproveches. Si tú eres capaz de aprovecharlo, pues bueno, pues será más fértil. Si tú no eres capaz de aprovecharlo, pues será menos fértil, pero no depende del momento, depende de tu capacidad de poder aportar en esa oportunidad que se te está dando. Cada diseñador es una persona, y una persona distinta. Cada persona puede aprender una metodología proyectual, pero esa persona lo va a aplicar de forma distinta y va a llegar con las mismas premisas a conclusiones distintas. El diseñador o el diseño sí que es una actitud frente a la vida. Yo creo que el diseño es cómo realmente nos posicionamos ante el compromiso, la toma de decisiones, el establecer valores, el generar a los entornos sociales, y eso fundamentalmente es un posicionamiento, como decíamos al principio, quizás más desde lo filosófico, quizás fundamentalmente más desde el comportamiento y de la actitud, y no solamente de la estética. El diseñador en el proceso de resolución de problemas genera muchas ideas en poco tiempo. Para validar sus hipótesis creativas, pues
construye prototipos o crea ficticios que les sirven para verificar. Si no funciona, entonces desanda el camino y vuelve a empezar buscando soluciones alternativas hasta que consigue dar con una solución adecuada al reto que se le plantea. Esta yo diría que es una actitud de alguien que no se rinde fácilmente. Yo no sé lo que soy, vamos a ver, tampoco me preocupa lo más mínimo, pero cuando yo pienso a lo mejor que soy diseñador, o he pensado casi siempre que soy diseñador, y luego cuando hablo con cualquiera de mis compañeros diseñadores, me doy cuenta que yo trabajo de otra cosa. Pero creo que ellos también, cuando se miran en los demás, también trabajan de otra cosa. Yo creo que hay tantas profesiones de diseñadores, yo prefiero decir grafistas o modelistas, como personas lo practican, ¿no? el oficio. O sea, al final no hay un hilo conductor homogéneo para todos. La duda es la clave fundamental y no, como dice muy a menudo, la creatividad. Yo creo que vale más dudar que ser creativo. Yo creo que el mejor legado que nos ha dado el mundo hasta nuestros momentos es el conocimiento, porque solo a través del conocimiento, y el conocimiento lo conforman muchísimas fuentes, yo creo que solo a través del conocimiento nos podremos enfrentarnos de una forma constructiva y saludable a la solución de nuestros momentos presentes. Estamos observando que muchas de las dificultades que en este momento estamos afrontando derivan de la revolución industrial, cuando el concepto de planeta natural, de la naturaleza, ha sido supeditado a unos intereses más bien macroeconómicos, neoliberales, etc. Yo creo que el legado del diseño sería el, de alguna manera, entender que hay que buscar alternativas en un factor de ecosistema para preservar, para permitir que realmente este entorno pueda ser disfrutado por otros que vendrán detrás de nosotros. Estas cosas las veía siempre de una determinada manera, que es que de un momento tú caes en una carretera que no sabes de dónde has venido. Cuando se te pasa la conmoción, miras y andas un poco hacia adelante y ves una bolsa. Yo la imaginaba como la de Félix el gato, de estas así redondita, con asas, y digo, una bolsa y tal. Abres la bolsa y allí hay un capital corintio, una ánfora griega, una vasija íbera, una herramienta tal. Y ves todas aquellas cosas, tú coges la bolsa y empiezas a andar. Esa carretera es tu vida. Lo que sería interesante es que cuando tú te vayas de la carretera y dejes la bolsa, haya algo más allí dentro. Lo que haya, da igual.